Vamos, hermanos, a meditar en la palabra de Dios sobre un tema que he titulado La honra se demuestra cuando obedecemos. La honra a Dios, la honra a la palabra de Dios se demuestra cuando ponemos la palabra de Dios por obra. Y partimos de ahí en el nombre del Señor Jesús, de Malaquías, capítulo 1. Malaquías capítulo 1, leemos desde el versículo 6 hasta el 13 para poder considerar su contexto. Amén. Bien, dice Malaquías 1, 6 en adelante hasta el 13. ¿Tenemos todos? El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿qué es de mi honra? Y si soy Señor, ¿qué es de mi temor? Dice el Señor de los ejércitos a vosotros. Oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre y que decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y dijisteis, ¿en qué te hemos amancillado? En que decís, la mesa del Señor es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para sacrificar, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice el Señor de los ejércitos. Ahora pues, orad a la faz de Dios que tenga piedad de nosotros. Esto de vuestra mano vino. Le seréis agradables, dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no recibo contentamiento en vosotros, dice el Señor de los ejércitos, y de vuestra mano me será agradable el presente, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las gentes, y en todo lugar se ofrece a mi nombre perfume y presente limpio. Porque grande es mi nombre entre las gentes, dice el Señor de los ejércitos. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa del Señor, cuando hablan que su alimento es despreciable. Además, habéis dicho, oh, qué trabajo, y lo desechasteis, dice el Señor de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado o cojo o enfermo y presentasteis ofrenda. ¿Seráme acepto eso de vuestra mano? Dice el Señor. En este contexto, hermano, vemos que el pueblo de Israel era muy religioso. En este tiempo, más o menos se escribió esta último libro de Malaquías del Antiguo Testamento, aproximadamente 400 años antes de Cristo. Y trae una cronología que, para ser más exactos, dice 397 años antes de Cristo. Bueno, pues en este tiempo la gente, el pueblo, los sacerdotes, eran muy religiosos, seguían los rituales, seguían las ceremonias, seguían todos los rituales en relación a la ley. Sin embargo, su obediencia, el obedecer, el poner la palabra de Dios por obra, eso, hermano, estaba muy lejos de ellos. Y ahí hay el peligro cuando alguien se vuelve en una vida religiosa que solamente cumple con ciertas cosas de la iglesia o del culto, pero su obediencia a Dios no está activa,
no pone por obra en realidad las palabras de Dios, que Dios nos manda, que Dios nos dice. Estamos poniendo, hermano, por ejemplo, pongo un ejemplo, alguien puede ser muy puntual, como el Señor le reclamó a los fariseos: ustedes diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejasteis lo que es más grave de la ley, es a saber, juicio, misericordia y fe. Y les dijo, esto era necesario hacer y no dejar de hacerlo. Es decir, que el pueblo religioso era muy cumplidor en ciertos rituales, en actos ceremoniales, pero en realmente obedecer la palabra no obedecían la palabra de Dios. El Señor le dijo a los religiosos de aquel tiempo: sobre la cátedra de Moisés se sentaron, y le dijo a las gentes: haced todo lo que ellos os digan, pero no hagáis como ellos, porque dicen y no hacen. Eran extremadamente religiosos, cumplían en sus rituales, en sus vestimentas sacerdotales, en sus primicias, en sus diezmos, todo lo que concernía a la ley, en su mayoría lo cumplían, pero por otro lado, en realidad no honraban a Dios, no obedecían a Dios. Es ahí la importancia de que nosotros siempre consideremos, hermanos, que la verdadera honra a Dios es obedecerle, es poner por obra su palabra. Y por eso el versículo 6 dice: el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Habla de un siervo a manera de esclavo que honra a su dueño, a su Señor. En ese sentido está tanto el siervo como el Señor como el amo, como el dueño de aquel esclavo. Pues el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues yo soy Padre, ¿qué es de mi honra? Y si soy Señor, ¿qué es de mi temor? Dice el Señor de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Vemos ahí también en Malaquías, ya que estamos ahí, mire lo que dice el capítulo 2, versículo 10. Hace una pregunta retórica: ¿no tenemos todos un mismo Padre? Cuando es una pregunta retórica, puede ser también: ¿acaso no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha criado un mismo Dios? Y luego dice: ¿por qué menospreciaremos cada uno a su hermano, quebrantando el pacto de nuestros padres? El menosprecio y la falta de honra era por quebrantar el pacto con Dios. Nosotros, al igual que Israel, tenemos un pacto con Dios. No es el antiguo pacto basado en preceptos, en rituales de la ley, pero sí un nuevo pacto que la Biblia lo llama así. Tenemos un nuevo pacto con el Señor. Un nuevo pacto basado en su sacrificio, en su sangre que Él derramó. Por eso Él dijo: esta es la sangre del nuevo pacto que es derramada por vosotros. En su sacrificio está basado este nuevo pacto. Evangelio de Lucas, capítulo 6. La mañana que estudiaba estas escrituras, hermano, mire, cuando es de Dios las cosas,
me acordé de este texto. Inmediatamente que abrí la Biblia, ahí en los Evangelios, ahí estaba la cita esta que le voy a dar. Lucas 6, versículo 46. ¿Lo tenemos? Lucas 6, Evangelio de Lucas 6, versículo 46, dice: en el nombre del Señor Jesús. Hace una pregunta: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? Sí, es una especie de reclamo que hace el Señor. ¿Por qué me llaman Señor, Señor? Hemos dicho que el contexto de Señor en la Biblia es como el dueño de nosotros, es como el que nos compró, es como el amo y Señor nuestro. En ese contexto está la palabra Señor. Ya hemos entendido que no se usa en el griego la palabra kurios, o en el hebreo la palabra Adonai. Son palabras que se usan de manera distinta que en nuestro español para decir señor Pérez, señor González o X. Aquí el contexto de Señor es el que es el dueño de nosotros, el que nos compró, al que le pertenecemos. Y en ese contexto dice el Señor: ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Sí, me llaman Señor, Señor, y no hacéis lo que digo. ¿Qué ganamos con decirle Señor, Señor, Dios grande y poderoso, el dueño de mi vida, si no hacemos lo que nos dice? Y luego, no es casualidad que inmediatamente el Señor les habla de una parábola muy conocida acerca del que oye la palabra y las hace. 47 dice: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras, ¿y qué más? Y las hace, las pone por obra. Os enseñaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que edifica una casa, el cual cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la peña. La peña, hermanos, sabemos que es Jesucristo. Y cuando vino una avenida de río, dio con ímpetu en aquella casa, mas no la pudo menear porque estaba fundada sobre la peña. Mas el que oyó, ¿y qué dice? Y no hizo, no la puso por obra, no hizo. Semejante es al hombre que edificó, sí, también edifica una casa sobre la tierra, no sobre la piedra, sobre la peña, sobre la piedra, sobre la tierra sin fundamento, en la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Y está cuando oímos la palabra de Dios y no la ponemos por obra. Estamos edificando una casa en una tierra no firme, en una tierra sin fundamento. Y esa casa, cuando venga la lluvia del río con ímpetu, la va a derribar. Ahí va a ser arruinada. Hablando ya en lo espiritual, se va a arruinar nuestra vida, porque todo lo que edificamos no fue en Cristo, sino en una tierra movediza, en una tierra sin fundamento. Edificar sobre la roca es oír la palabra de Dios y hacer lo que Él nos dice. Llevarla por obra. Ezequiel capítulo 33, vamos al libro del profeta Ezequiel, capítulo 33, versículo 30 en adelante.
Amén. Y tú, hijo del hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti, es decir, hacen burla de ti, junto a las paredes y a las puertas de las casas, y habla el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo, venid ahora y oíd qué palabra sale del Señor. Vamos, como si alguien dijera, vamos a ver qué tema trae ahora el predicador. Y pueden reconocer, trae temas muy buenos, muy interesantes. Pero lo terrible es lo que dice enseguida el versículo 31. Y vendrán a ti como viene el pueblo y se estarán delante de ti como mi pueblo y oirán tus palabras. ¿Y qué dice? Y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas. Oh, hermano, qué bien predica. ¿Cómo conoce de la Biblia? Pero ¿eso de qué sirve? Harán halagos con sus bocas, pero no las pondrán por obra. Y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. He aquí que tú eres a ellos como cantor de amores. Ah, qué bonito predica. Cantor de amores, gracioso de voz y que canta bien. Y oirán tus palabras, pero ¿qué dice? Mas no las pondrán por obra. Empero cuando ello viniere, he aquí que viene, sabrán que hubo profeta entre ellos. La forma en que estamos deshonrando a Dios es en esto, en no obedecerle. En oír las palabras y sí venir y decir, vamos a ver qué viene ahora de parte del Señor, vamos a oír la palabra, el tema que trae el hermano, y podrá hacérsele hasta muy interesante. Pero lamentablemente, ¿qué honra? ¿Qué honra hay? ¿Qué respeto hay cuando al final de cuentas no las ponen por obras? Como luego dicen, por un oído le entra y por el otro le sale. Buscan pretextos, excusas, no que el hermano primero se fije en su familia, se fije en sus hijos. Cualquier excusa es buena para que no se ponga la palabra de Dios por obra. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Sigue diciendo, hermano, vamos ahí a lo que dice en el capítulo 2, Ezequiel 2. Bendito el nombre de Jesucristo. Ezequiel 2, versículo 4 al 7. Amén. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón. Ah, qué tremendo, hermano, cuando se predica o predicamos a pueblo de un corazón duro, de un corazón, como dice aquí, empedernido. Y les dirás, así ha dicho el Señor Dios. Es que lo que decimos, lo que hablamos, lo que predicamos, es lo que dice el Señor. Versículo 5, ¿acaso ellos escuchen? Y si no escucharen, porque son una rebelde familia, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo del hombre, no temas de ellos, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinas. Y tú moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Nuestra misión de parte de Dios es seguir hablando la palabra.
escuchen o dejen de escuchar, porque a veces hay pueblo rebelde, a veces hay corazones rebeldes. Bendito el nombre de Jesucristo. Vamos ahí a ver lo que dice el Salmo 103. Salmo 103. Gloria al Señor Jesucristo. ¿Lo tenemos, hermanos? Salmo 103. Vamos ahí al versículo 17 y 18. Mas la misericordia del Señor desde el siglo y hasta el siglo sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos. ¿Para qué se acuerdan de sus mandamientos? Para ponerlos por obra. Los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Eso es lo importante, acordarse de sus mandamientos para ponerlos por obra. Santiago capítulo 1. Bendito el nombre del Señor Jesús. Santiago 1, leemos desde el versículo 21. Dice en el nombre del Señor Jesús. Por lo cual, dejando toda inmundicia y superfluidad de malicia, recibid con mansedumbre la palabra ingerida, la cual puede hacer salvas vuestras almas. Alguien me dijo en una ocasión, es que usted no habla con humildad, no habla con reverencia. Claro, como toqué a cosas sensibles de las cuales no estamos de acuerdo, la palabra de Dios no las aprueba, inmediatamente el Señor, hermano, me puso un pensamiento. No solamente se necesita humildad para hablar, se necesita humildad para recibir. ¿Qué tal si alguien no tiene la humildad para recibir la amonestación, la palabra? Y es de lo que está hablando este texto, dejando toda inmundicia y superfluidad de malicia, recibid con mansedumbre la palabra ingerida. Hermano, cuando se trata de recibir la palabra de amonestación, qué pocas personas y a veces qué pocos hermanos tienen la humildad, la mansedumbre de recibir aquella amonestación. Siempre llegan a poner excusas. Primero véase usted, primero vea a su familia, vea a sus hijos, vea aquello. No tienen la humildad, no tienen la mansedumbre para recibir la palabra. Hay que tener mansedumbre, humildad para recibir la palabra. Mayormente cuando es una palabra de amonestación. El salmista David dijo que el justo me castigue será un favor y que me reprenda será un excelente bálsamo. Que no me herirá la cabeza. Es un favor, es un excelente bálsamo. Hermano, pero eso se dice cuando hay humildad para recibir la amonestación. Por eso aquí dice, recibid con mansedumbre la palabra ingerida, la cual puede hacer salvas vuestras almas. Ese es el propósito, que podamos ser salvos. Versículo 22. Mas sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿A quién engañamos cuando oímos la palabra y no la hacemos? No engañamos al pastor, no engañamos al hermano, no engañamos mucho menos a Dios. Nos engañamos a nosotros mismos.
Por eso aquí el texto dice, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra, este tal es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se consideró a sí mismo y se fue. Y luego, ¿qué pasó con este hombre? Se olvidó que tal era. Mas el que hubiere mirado perfectamente o atentamente en la perfecta ley que es en la de la libertad y perseverado en ella, no siendo oidor olvidadizo. ¿Qué leímos allá en el Salmo 103? Los que se acuerdan de tus mandamientos para ponerlos por obra. Que no seamos un oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este tal será bienaventurado. Es decir, dichoso en que, en lo que hace. Ahí es donde se alcanza la bienaventuranza, cuando la ponemos por obra, cuando la hacemos. Por eso el texto dice, bienaventurado en su hecho. Este tal será bienaventurado en su hecho, al hacer la palabra, al ponerla por obra. Dice el 26, si alguno piensa ser religioso, es muy religioso, pero no pone en realidad la palabra de Dios por obra. Si alguno piensa ser religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino engañando no a Dios, no al hermano, no al pastor, engañando su corazón, su propio corazón, la religión del tal es vana. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Volvamos al Antiguo Testamento, ahí en el Salmo 119. Mire lo que expresa David en el Salmo 119, 163 al 168. Dice ahí la bendita palabra de Dios. La mentira aborrezco y abomino, tu ley amo. 7 veces al día te alabo sobre los juicios de tu justicia. ¿Se acordaría este hombre de alabar a Dios durante el día, hermano? 7 veces al día te alabo. Yo creo, hermano, que no se refería a decir solamente gloria a Dios, sino que dedicaba un tiempo para alabar a Dios. ¿Quién dijo que la oración es solamente para pedir? Señor, dame esto, dame aquello, ayúdame en esto, socórreme en esto. No, la oración, hermano, también es para alabarle, para adorar a nuestro Dios. 7 veces al día te alabo sobre los juicios de tu justicia. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Tu salvación he esperado, oh Señor, y tus mandamientos, ¿qué dice? He puesto por obra. Tus mandamientos he puesto por obra. Mi alma ha guardado tus testimonios y he los amado en gran manera. Guardado he tus mandamientos y tus testimonios, porque todos mis caminos están delante de ti. Esa es la mejor forma de honrar a nuestro Dios, que todos nuestros caminos estén delante de Él. Tus mandamientos he puesto por obra. Alabamos el nombre de Jesucristo. Pero dice el proverbio que el impío, ¿sabe quién es el impío, hermano? Ya hemos dicho, el impío es el que es tibio. El impío es el que sabe la palabra, se congrega, pero que no la pone por obra. Sabemos que allá Pedro, parece que es primera de Pedro 4:17, que dice que es menester que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por la casa de Dios, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador?
habla de tres grupos: el impío, el pecador y el justo. El justo con dificultad se salva. Es el versículo 18 también de Primera de Pedro 4. Y el justo con dificultad se salva. Ahí está el justo, el impío y el pecador. Sabemos que el pecador es el que vive en el mundo dándole rienda suelta a los placeres de la carne y anda según el antojo de su corazón. Sabemos que el justo es aquel que conoce a su Dios. Como dice el libro de Daniel, el pueblo que conoce a su Dios se esfuerza y actúa. Lleva a la obra sus mandamientos. Pero el impío es aquel que está en un término medio, de los cuales Apocalipsis dice tibios. Ojalá fueses frío o caliente, mas por cuanto eres tibio, yo te vomitaré de mi boca. Dijimos Proverbios 11. Vamos a Proverbios capítulo 11, versículo 18. Al 20. Amén. Dice ahí la bendita palabra de Dios. El impío hace, ¿qué hace el impío? Obra falsa. Obra que no es conforme a verdad, conforme a Dios. Una obra como que solamente aparenta que sí es cristiano, aparenta solamente que es hijo de Dios, pero hace obra falsa. Mas el que sembrare justicia tendrá galardón firme. Esto me recuerda lo que dice la sabiduría, que es Dios. Yo honro a los que me honran. 19. Como la justicia es para vida, así el que sigue el mal es para su muerte. Abominación son al Señor los perversos de corazón, mas los perfectos de camino, los íntegros de camino, ¿qué dice? Les son agradables. El impío hace obra falsa. Estamos ahí en Proverbios, mire lo que dice el capítulo 10, versículo 16. La obra del justo es para vida. Sí, porque su obra es hacer o cumplir la palabra de Dios. La obra del justo es para vida, mas el fruto del impío es, ¿qué cosa, hermano? Es para pecado. Camino a la vida es guardar la corrección, mas el que deja la reprensión yerra. La obra del justo es para vida. Pero el que deja la reprensión, el que no le hace caso a la reprensión, a la amonestación, yerra, se equivoca. Qué terrible, hermano. La condición de aquel que deja la amonestación, aquel que deja la reprensión y dice, yo sabré lo que hago. Bendito el nombre de Jesucristo. Eclesiastés capítulo 12. Vamos ahí a Eclesiastés 12. Y está enseguida de Proverbios. Dice el versículo 13 y 14. El fin de todo el discurso oído es este. ¿Cuál es el fin de una predicación, de un discurso, hermano? ¿Cuál es el fin? Aumentar el conocimiento, decir, estuvo bien la prédica, canta muy bien, parece cantor de amores. ¿Será ese el fin, hermano? No, ahí dice cuál es el fin. Teme a Dios y ¿qué más? Y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre.
porque Dios traerá toda obra a juicio, el cual se hará sobre toda cosa oculta, buena o mala. Ese es el fin del discurso, ese es el fin de toda predicación, que el pueblo tema a Dios y guarde sus mandamientos, guarde la palabra, la ponga por obra. Ese es el fin, hermano. No es entretener, no es, hermano, pasar un tiempo agradable en este lugar, no, de ninguna manera. El fin es que haya temor de Dios y que guardemos sus mandamientos, que pongamos por obra su palabra. Gloria a Dios. Mire cómo el Señor le habló al pueblo a través del profeta Jeremías en aquel tiempo al pueblo de Israel. Pero sabemos que las cosas que les acontecieron a ellos son en figura, son un ejemplo para nosotros, para que no seamos rebeldes como ellos. Jeremías 11, versículo 6. Jeremías 11, 6 al 8. ¿Lo tenemos? Dice en el nombre del Señor Jesús. El Señor me dijo, pregona todas estas palabras en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, diciendo, oíd las palabras de este pacto. ¿Y qué les decía el profeta? Y ponedlas por obra. Ese es el fin. Si se pregona la palabra, el fin no es escuchar a un buen predicador, a ver cómo predica, hacerle halagos, no. Oíd las palabras de este pacto y ponedlas por obra. Porque con eficacia protesté a vuestros padres el día que los hice subir de la tierra de Egipto hasta el día de hoy, madrugando y protestando, diciendo, oíd mi voz. Versículo 8 dice, mas no oyeron, ni inclinaron su oído. Antes se fueron cada uno tras la imaginación de su corazón malvado. Por tanto, traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumpliesen y no lo cumplieron. Oír las palabras de este pacto y ponerlas por obra. Ahora nosotros no tenemos el antiguo pacto que tuvo el pueblo de Israel, pero tenemos, hermano, el pacto nuevo, que también contiene inclusive mandamientos mucho más excelentes. He citado algunos ejemplos, hermano. Por ejemplo, en la ley estaba escrito, no adulterarás. Eso es lo que llevaba castigo o condenación. Pero el Señor fue más allá. Él dijo, mas cualquiera que mira a una mujer para codiciarla en su corazón, de cierto os digo que ya adulteró. En la ley estaba escrito, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero el Señor fue más allá, perfeccionó el mandamiento diciendo, amad aún a vuestros enemigos y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Volviendo a Ezequiel, capítulo 20. Ezequiel, capítulo 20. Mire cómo el Señor nos pone, le habló al pueblo a través del profeta y nos pone este ejemplo. Ezequiel 20, versículo 19. ¿Lo tenemos, hermanos? 19 al 24. Dice en el nombre del Señor Jesús. Yo soy el Señor vuestro Dios. Andad en mis ordenanzas y guardad mis derechos. ¿Y qué les dijo el profeta? Y ponedlos por obra. Y santificad mis días de reposo y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy el Señor vuestro Dios. Y los hijos se rebelaron contra mí.
¿Qué pasó? No anduvieron en mis ordenanzas, ni guardaron mis derechos. ¿Para qué? Para ponerlos por obra, no los pusieron por obra, los cuales el hombre que los cumpliere vivirá en ellos. Profanaron mis días de reposo. Dije entonces que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en el desierto. Mas retraje mi mano y en atención a mi nombre hice porque no se infamase a la vista de las gentes delante de cuyos ojos los saqué. Y también les alcé yo mi mano en el desierto, que los esparciría entre las gentes y que los aventaría por las tierras. ¿Por qué? ¿Por qué fue esto, hermano? Porque no pusieron por obra mis derechos y desecharon mis ordenanzas y profanaron mis días de reposo, y tras los ídolos de sus padres se les fueron sus ojos. Los ídolos de sus padres. Y hay ídolos, hermano, que se les va muchos los ojos en esos ídolos. ¿Sabe de qué estoy hablando? Las pantallas son las que mantienen ahí los ojos de muchos, lamentablemente de muchos cristianos, no de todos, pero de muchos cristianos, porque no pusieron por obra mis derechos y desecharon mis ordenanzas. Eso fue, hermano, las consecuencias que vinieron a Israel, su cautividad, su castigo, fue porque no pusieron por obra sus mandamientos. Allí mismo en Ezequiel, pero en el capítulo 36, Ezequiel 36, mire lo que dice el versículo 26. El Señor habla de una profecía en Israel que se habrá de cumplir y de hecho se ha estado cumpliendo, pero más, de una forma más notoria en los últimos tiempos se va a cumplir. Y dice, voy a leer desde el 24, dice, y yo os tomaré de las gentes y os juntaré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Y esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis mandamientos y guardéis mis derechos. ¿Qué dice? Y los pongáis por obra. Ese es el fin del Señor al restaurar a Israel en su tierra y que puedan tener un corazón de carne, un corazón que acepte, que reciba la palabra de Dios. El fin es que guarden mis derechos y los pongan por obra. Alabamos el nombre de Jesús. Ahí más adelante, mire lo que les dice en el capítulo 37, versículo 21 al 24, dice en el nombre del Señor Jesús. Y les dirás, así ha dicho el Señor Dios, he aquí, yo tomo a los hijos de Israel entre las gentes a las cuales fueron, y los juntaré de todas partes y los traeré a su tierra. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Ni más se contaminarán con sus ídolos y con sus abominaciones y con todas sus rebeliones. Y los salvaré de todas sus habitaciones en las cuales pecaron, y los limpiaré y me serán por pueblo y yo a ellos por Dios. Y mi siervo David, ahí está David como un símbolo profético, un tipo profético,
un tipo y figura, a eso me refiero. Y mi siervo David será rey sobre ellos, y a todos ellos será un pastor. Saben que David es tipo y figura de nuestro Señor Jesucristo. Y andarán en mis derechos y mis ordenanzas guardarán. ¿Y qué dice? Y las pondrán por obra. Vea cómo en el cumplimiento de los tiempos, en la restauración de Israel y de la profecía acerca de ellos, el fin es que guarden sus ordenanzas y las pongan por obra. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Quiere decir, hermano, que ese es el fin. El fin del todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Pon por obra la palabra de Dios. Sofonías, libro del profeta Sofonías. Está después de Habacuc. Y va del último libro, Malaquías, el penúltimo es Zacarías, el antepenúltimo es Ageo, luego el que está atrás de Ageo es Sofonías. Dos, ¿tenemos? Dice ahí el versículo 1 al 3. Congregaos y meditad, gente no amable, antes que para el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira del Señor, antes que el día de la ira del Señor venga sobre vosotros. Buscad en imperativo, en mandamiento, buscar al Señor todos los humildes de la tierra, quienes que pusisteis en obra o por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo del Señor. Buscar al Señor todos los humildes, los que pusisteis por obras su juicio. Esos son los que se distinguirán, hermano, al final de los tiempos, los que ponen por obra su juicio, su palabra. Alabamos el nombre de Jesucristo. Vamos, hermano, ahí al Nuevo Testamento. Gloria a Dios. Colosenses, carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 9. Versículo 9 al 10. ¿Lo tenemos? Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y espiritual inteligencia. ¿Para qué? ¿Para qué es esta oración de ser llenos del conocimiento? Para que andéis como es digno del Señor. Para eso es, agradándole en todo, fructificando ¿en qué? En toda buena obra, dando fruto, es decir, haciendo toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. En otras palabras, es lo mismo que dice Eclesiastés, el fin del discurso, de la sabiduría que obtengamos, el fin de que seamos llenos del conocimiento de su voluntad y de esa espiritual inteligencia, es que fructifiquemos en toda buena obra, que el fruto se vea andando en toda buena obra, haciendo la voluntad de Dios, poniendo por obra la palabra de Dios. Amén. Que el Señor nos confirme, hermano, en la obra, en los hechos. Como leímos en Santiago, bienaventurado en su hecho, en lo que hace. Ahí la segunda carta a los tesalonicenses,
capítulo 2, versículo 16 y 17. ¿Lo tenemos? Y el mismo Señor nuestro Jesucristo y Dios Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, consuele vuestros corazones y os confirme, ¿en qué, hermano? En toda buena palabra y obra. Sí, que nos confirme que haya buena palabra, qué bueno. O como alguien dice, que haya buenos temas, qué bueno. Pero que no solamente, hermano, nos confirme en toda buena palabra, sino en la obra, en los hechos, en poner por obra esa buena palabra. Amén. Bendito el nombre de Jesucristo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2. Segunda carta a Timoteo 2, versículo 19 al 21. Dice en el nombre del Señor Jesús: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce al Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. El que invoca el nombre de Cristo se apartará de iniquidad. Versículo 20, mas en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y asimismo unos para honra y otros para deshonra. Así que si alguno se limpiare de estas cosas, será vaso, ¿para qué? Para honra. Vaso para honra, santificado y útil para los usos del Señor, y aparejado o preparado, ¿para qué, hermano? Para toda buena obra. Buena palabra, pero también que sea buena obra, poniéndola por obra. Cierto, alguien dijo, ¿verdad? El problema de hoy en día es que muchos no se esmeran o no quieren ser útiles, quieren ser solamente importantes. Y si lo que hacen no es notorio o no es importante, mejor prefieren no hacerlo. Es que ellos quieren solamente lo que sea importante. No, hermano, hay que hacer lo que sea útil para la gloria, para los usos del Señor, y siempre preparados para toda buena obra. Amén. Bendito el nombre de Jesucristo. Ahí mismo, hermano, en Timoteo, pero en el capítulo 3, nos dice el versículo 16 y 17. Toda escritura es inspirada divinamente, es decir, de Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto. Esa palabra perfecto está en el sentido de íntegro, completo, enteramente instruido. ¿Para qué es toda esta instrucción, hermano, en la cual el Señor nos redarguye, nos corrige, nos instituye en justicia? ¿Para qué es finalmente enteramente instruido? ¿Para qué? Para toda buena obra. Esa es la finalidad de la instrucción en la palabra, que la pongamos por obra, instruidos para toda buena obra. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 6. Carta a los Hebreos capítulo 6, versículo 10 y 11. Dice en el nombre del Señor Jesús: porque Dios no es injusto para olvidar, ¿qué cosa? Vuestra obra. La obra que hacemos, hermano, no son obras de caridad. La obra es hacer la
la voluntad de Dios, es poner por obra la palabra de Dios. Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado a su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Mas deseamos, dice el escritor a los Hebreos, del Espíritu Santo, sin duda, deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud, es decir, la misma disposición hasta el cabo, hasta el fin, para el cumplimiento de la esperanza. Dios, hermano, toma en cuenta nuestra obra. No nuestros dichos, no. ¿Por qué el libro que escribió Lucas se llama Hechos y no dichos? Porque son los hechos realmente, hermano, los que importan. Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. Dios lo toma en cuenta. Él dice, yo honro a los que me honran. ¿Cómo lo honramos? Poniendo por obra su palabra, obedeciéndole. Pues dice el Señor, si yo soy Padre, ¿qué es de mi honra? Si yo soy Señor, ¿qué es de mi temor? Capítulo 13 de ahí mismo de Hebreos. Gloria a Dios, Hebreos 13, el último capítulo, versículo 20 y 21. ¿Tenemos? Y el Dios de paz que sacó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del testamento eterno, os haga aptos, capaces. ¿En qué, hermano? En toda obra buena. Gloria a Dios. La Biblia habla que Dios preparó buenas obras para que anduviésemos en ellas. No son para salvación, pero los que son salvos las hacen. Gloria a Dios. Haciendo, sigue diciendo, os haga aptos en toda buena obra, con toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Os haga aptos, capaces en toda buena obra. Y esa es la obra de Dios. ¿Qué dijo el Señor Jesús en cierta ocasión? La obra de Dios es que cumpla su voluntad. De igual manera nosotros, hermanos, la obra de Dios en nosotros es que cumplamos su palabra. Esa cita que cité, vamos a leerla en Efesios 2. Cierto que no, la salvación no es por obra. No se confunda, hermano. No estamos diciendo que necesitemos las obras para ser salvos, no. Pero mire lo que dice aquí la Escritura en Efesios 2, versículo 8 al 10. Porque por gracia sois salvos, por la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. 10. Porque somos hechura suya. Una vez que somos esas nuevas criaturas, porque a eso se refiere cuando dice criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Criados, somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, para que hagamos su voluntad, para que llevemos a la práctica su palabra, sus mandamientos, para que las pongamos por obra, hermano. Sus preceptos, su palabra,
la pongamos por obra. Realmente el Señor dice allá en Apocalipsis 22, versículo 11, ahí terminamos con esta escritura, 11 al 14. Amén. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es sucio, ensúciese todavía. Y el que es justo, sea todavía justificado. Nosotros hemos sido justificados, hermano, en el bautismo. Y para nosotros aplica que seamos justificados y santificados. Y el santo dice, sea santificado todavía. He aquí yo vengo presto, mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según fuere sus dichos, según fuere su obra, su trabajo, lo que puso por obra. Yo soy el alfa y omega, principio y fin, el primero y el postrero. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos. ¿Para qué, hermano? Para que su potencia sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas en la ciudad. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, los que los ponen por obras, hermano, para que su potencia sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas de la ciudad, esa ciudad santa, la nueva Jerusalén. Alabamos al Señor Jesús. Dios les bendiga, hermanos, y que esta palabra corra y sea glorificada. Pero sobre todo, que la pongamos por obra. ¿Cuál es el fin de este discurso, de esta predicación? Que la pongamos por obra. Amén.